Buenos días, gracias por la invitación. Yo creo que lo primero, cuando me preguntan cuál es la diferencia económica entre la propuesta del gobierno, los empresarios y la propuesta del movimiento social, es que el movimiento social pone como eje central del quehacer de la seguridad social a los seres humanos. No el negocio, no la ganancia. Yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Se trata de garantizar el derecho a la seguridad social, que en nuestro país está dirigido a través de una institucionalidad que se llama Caja del Seguro Social, en el sentido del programa de enfermedad y maternidad, del programa de riesgos profesionales, del programa de invalidez, vejez y muerte y del programa de administración. Algo que niega la supuesta mesa que el movimiento social ha considerado que no es una mesa de conversación, sino que tiene el carácter de mesa de conversa, porque no hay una metodología que permita a quienes participan efectivamente hacer un proceso de discusión en términos de metodología, de facilitadores, del contenido del proyecto y del proceso. No permite establecer quién define y cómo se define, es decir, los consensos, y llama a que se presenten proyectos viables y quién define la viabilidad de los proyectos. Cuando usted evalúa un proyecto, habla de las posibilidades de que sea factible y de que sea viable. Y la factibilidad siempre tiene un carácter social que quiere ser negado en el proceso que se ha establecido. Es parte de la discusión del malestar que tienen las organizaciones que representan al movimiento social. Al igual que en el 2005, comienza a establecerse una discusión en donde pareciera ser que el problema del programa de invalidez, vejez y muerte es exclusivamente un problema financiero actuarial. Y por ende hacen una división de cómo abordar el tema, y yo creo que ahí viene el primer error. El primer punto que debe establecerse es hacia dónde vamos. Si esta es una sociedad que está en un periodo de transición y cuya edad promedio tiende a ser cada vez mayor, y que hay una proyección de envejecimiento de nuestra población, estamos condenando a esa población adulta mayor a la precariedad, a la pobreza. Y hoy hay que tenerlo claro que el 45% de los pensionados viven en condiciones de pobreza. El 60% tiene pensiones de $600 y menos. Entonces, con este denominado proyecto que presenta la patronal en términos de cuentas individuales en todas partes del mundo, ha significado menor cobertura y menor pensión. Si con 60% de la tasa básica de reemplazo hoy se vive en pobreza, nos están proponiendo 37% y menos. Sí, eso es lo que ha pasado en América Latina. Expliquemos y eso. Lo que se ha hecho a nivel de América Latina es retornar al sistema de reparto, precisamente por las inconsistencias. Pero además, cuando en Panamá se impuso la ley 51, nosotros en ese momento señalamos las inconsistencias técnicas de una propuesta que estaba dirigida a privatizar fondos, a hacer recaer sobre la clase trabajadora el costo de los desmanes administrativos que se ha gestado gobierno tras gobierno, administración de la Caja del Seguro Social tras administración, en donde no se pone el énfasis en la causa del problema.
Sí. Y cierro aquí esta primera parte. Resolver el tema de la caja del Seguro Social, y ahí apunta la propuesta del movimiento social, significa discutir, analizar y atender las causas. El modelo económico que rige en este país, un modelo concentrador, en pocas actividades, en pocas regiones del país y concentrado en pocas manos. Segunda causa, que es una de las causas fundamentales y que la OIT ha hecho énfasis en ese tema, es el tema del mercado laboral. Si en Panamá casi el 60%, si incorporamos al sector agrícola, está en informalidad laboral y los salarios son de hambre, el futuro de la Caja del Seguro Social se ve afectado, porque su principal fuente de ingreso son las cuotas a salarios bajos, pensiones de hambre. Y el tercer elemento que el señor José Raúl Mulino dijo que va a quedar en una sanción moral son los abusos que se han cometido contra la Caja del Seguro Social, los robos, los desmanes, las cuotas que se nos descuentan a los trabajadores, pero que la patronal, véase, empresa privada y gobierno, no entregan a la Caja del Seguro Social. Y eso está afectando el funcionamiento no solamente del programa de invalidez, vejez y muerte, sino también del programa de enfermedad y maternidad. Y esos son los correctivos, esos son los puntos que no se quieren atender, y por eso dicen, no vamos a hacer historia. Caramba, cualquiera que planifica, y se supone que estamos haciendo una visión hacia futuro, sabe que para planificar, para determinar el futuro, yo tengo que comenzar con una evaluación del pasado, el presente, para luego proyectar futuro. Eso lo tiene en la propuesta del movimiento social, que consiste en retornar al sistema solidario. Se puede hacer, lo han hecho casi todos los países que se fueron a las cuentas individuales. Tenemos que establecer y garantizar el carácter público y solidario de la Caja del Seguro Social. Con respecto a eso, estamos planteando revisar las pensiones, son pensiones de hambre. Con respecto a eso, profesora, la fuerza pública se va los comisionados con su último salario. ¿Y por qué el resto de los panameños no? Claro. Profesora, hay una discusión que tenemos que generar. Profesora, para que no se me pase, y algo que usted mencionó, actualmente quien se jubila con el 60% de su salario. ¿Eso es correcto? Según la ley actual. El 60% del promedio de los 10 últimos años de salario. Los 10 a años, eso se le llama la tasa básica de reemplazo. Exacto. Así es. Usted me indica que la propuesta de la empresa privada reduce eso al 37%. ¿Es eso exacto? La propuesta de la propuesta de el Fondo Monetario Internacional habla de 37%. Algunos sectores empresariales han hablado de 40%. En la lógica de lo que han sido las cuentas individuales a nivel de América Latina e incluso de Europa, las tasas básicas de reemplazo rondan 30% y en algunos países incluso es menor. Este es el dilema que nos enfrenta en las llamadas cuentas individuales, en las cuales nos quieren decir que hay 3 pilares, y yo quiero hacer una observación, que en el pilar donde quieren colocar automáticamente a la mayoría que ingrese, similar a lo que hicieron con las mixtas, ellos reconocen que las pensiones pueden ser inferiores a los $255 y ya hablan de una contribución, de una valoración no contributiva que habría que darle, que podría llegar hasta los 120. Es decir, se reconoce lo que ha pasado en el conjunto del mundo, que las pensiones son de hambre, que no permiten garantizar la vida digna de la población en su edad adulta mayor después que generó riqueza, y quieren someter a Panamá y a los panameños y panameñas a ese dilema.
qué tipo de sociedad queremos construir. Un evento que se realizó el sábado, yo decía, esa es la pregunta fundamental. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Sí. Y en este país caminamos a cada vez más a mayor concentración de riqueza. Y eso tiene un momento en donde la población ha dicho no estamos dispuestos a seguir cargando, porque aquí se dice que todos tenemos que poner. Sí. Que todos tenemos que sacar dinero. Aquí los únicos que han puesto en cada reforma que se le ha hecho a la institución, a la Caja del Seguro Social, son los trabajadores. Se le eliminó las pensiones especiales, la jubilación anticipada que se llama. Se puso edad a la madre para poder ser beneficiaria. Se ha aumentado la edad, la densidad, las cuotas. Se ha planteado cada vez más años para el cálculo de los años promedios. Es decir, y las pensiones han ido disminuyendo. Profesora. Por el otro lado, el sector empresarial ha recibido fondos. Los fondos que tienen que ver con la colocación de las reservas que tienen los programas. Se les ha permitido tercerización, que el Banco Mundial ha sido claro, eso es una forma de privatización. Hoy el nuevo director que va a entrar, porque no es director en ejercicio todavía, ya habló de tercerizar los inventarios. Ya habló de una unificación presupuestaria Minsa-Caja. Es decir, lo que hay es una estructura, cuando preguntaban las hojas de ruta, es una hoja de ruta a privatizar, a hacerse de los recursos de la Caja del Seguro Social, y la OIT ha hecho una proyección de cómo estarían las reservas. Estamos hablando de miles de millones de dólares que quieren ser traspasados para la gestión desde la esfera pública, y las cuentas individuales a las que están llamando nos hacen un ejercicio que dice usted puede optar por lo público o por lo privado. Cada administrador de fondos de pensiones, y por ejemplo pongo el caso de Colombia, cobraba 25.9% por gestionar el recurso. Sí. Es decir, una relación onerosa al trabajador. Y la pensión que se recibe es de indefensión y es indeterminada en función de que pesa la relación en un momento determinado de lo que pasa en la estructura financiera a nivel mundial. Profesora, en el proyecto que tengo en mis manos, noto que se eliminan por completo tres secciones. Todo lo que tiene que ver con el sistema mixto. La sección 9, las 10, la 11, son como 18 o 20 artículos, se elimina por completo si se compara con la ley actual 51. ¿Ustedes consideran que así eso hay que desaparecerlo del régimen legal panameño? Plantean pasar a 3 pilares, el segundo pilar que va a ser el fuerte, los que están actualmente, las mujeres de 45 hasta 54, tendrían la opción de irse a la individual, el resto termina en lo mixto, y todo el que ingrese va directamente al segundo pilar, a ese que llaman contributivo obligatorio, y del cual efectivamente se está planteando que vamos a tener que recibir relaciones desde el Estado, que es lo otro importante que hay que señalar, donde se aplicó cuentas individuales, el Estado tuvo que intervenir de una manera importante para garantizar una pensión que permitiera al menos adquirir la canasta de alimentos, es decir, de dar relaciones no contributivas, lo que aquí llaman 120 a los 65. Entonces, esa es la dinámica que ha imperado en el conjunto de los países de América Latina. Ha incrementado la participación del Estado entregando esas llamadas transferencias para poder subsistir. Y eso es lo que nosotros estamos señalando, que la lógica es una lógica hacia la miseria. Así como la OIT hoy llama y habla de empleo precario, estamos hablando de pensiones menos que precarias, sí, de indigencia.
Y eso no puede ser en un país que crece, Profesora, que ha también, contribuido a la riqueza, que tiene todas las capacidades y oportunidades. Y por eso nosotros hemos hecho además una lista de dónde pueden provenir los recursos, algo que el Estado no señala y que tengo que señalar que al día de hoy tiene una deuda con la Caja del Seguro Social. Nunca entregó el fondo en el momento que debía ser, ni la cantidad del supuesto fondo que iba a apuntalar el programa de invalidez, vejez y muerte, lo entregaba tardíamente. Todo eso afecta y por eso es que nosotros hablamos de una crisis provocada. profesora, aquí también se habla de agregar un capítulo al título 11, y lo voy a leer textual lo que dice aquí. En el proyecto de ley de los grupos sociales es el artículo 53, para que lo ubique. Dice, la Caja de Seguro Social podrá implementar entre los riesgos a cubrir la debida protección por la desocupación total o parcial de los trabajadores por un tiempo máximo, eso sí lo ponen, de 6 meses, así como la correspondiente asistencia en favor de quienes queden afectados por merma en sus capacidades productivas. Eso es algo así como un aporte por desempleo por 6 meses a los panameños. Bueno, desde CONUNCI, que es una de es la propuesta que nosotros planteamos, se ha hablado, y no de ahora, desde hace tiempo, y sobre todo en el marco de la pandemia hemos propuesto lo que es el seguro de desempleo, que existe en otros países y que tiene el objetivo de permitir o garantizar algún nivel de recursos a esa población que queda, y entre comillas, porque antes era así, momentáneamente desempleada, hoy queda desempleada en un periodo extenso, sí, para que pueda tener nivel de capacidad adquisitiva. Ustedes iniciaron con el tema de la tasa de interés en los Estados Unidos. Y lo decían, para fortalecer capacidades de los trabajadores. Claro, porque lo que se ha vivido y se profundizó con la pandemia es una reducción de del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, esas son las reflexiones. El presidente dice, no me hablen ni de trabajo ni de salario. Es el marco de la seguridad social en términos de enfermedad, maternidad, de riesgos profesionales, de invalidez, vejez y muerte. Entonces pareciera ser que hay un divorcio porque hay un proyecto que es el que se quiere llevar, y por eso hablan de la impunidad frente a la deuda, por eso hablan de que son ellos los que van a definir qué propuesta es viable y cuál no es viable, y eso es un autoritarismo en un proceso que debe ser de diálogo real, que no se está dando. Pastora Portugal. Profesora, no me quedó muy claro lo que usted explicó sobre el programa de 120 a los 65. No me quedó muy claro si es que va a desaparecer, cuál fue su punto de vista, y también quisiera saber si económicamente es posible regresar al sistema solidario a la Caja del Seguro Social. Sobre la última pregunta, la propia OIT ha señalado que el costo de la transición a la cuenta individual es mucho más alta. ¿Es posible retornar al programa de solidario, de reparto definido? Sí. Hay que asumir una relación donde efectivamente el Estado tiene que invertir, y por eso yo parto del hecho de qué tipo de sociedad queremos. Aquí se han definido transferencias millonarias para favorecer a sectores empresariales exclusivísimos. ¿Por qué no se puede hacer? Y hemos determinado que además de ese fondo, que se supone se mantiene hasta el 160, tiene que haber un fondo permanente que fortalezca la seguridad social para tener una población y una sociedad que vive en dignidad. Sobre lo de los 120 a los 65, uno de los pilares que se está proponiendo por parte del sector empresarial es lo que llaman las pensiones no contributivas. Es la especie de lo que hoy llamamos 120 a los 65. Aquellas personas que aún cuando trabajaron no se les llevó sus cuotas y no lograron establecer la cantidad de densidad que hoy está en 240 para jubilarse.
las personas que por periodos y periodos reiterativos se mantuvieron buscando empleo y el mercado laboral que ha contraído la cantidad de generación de empleo de nuevas fuentes, no logra pensionarse. Entonces allí se tiene un referente que están planteando que sea una gestión, dice, directa desde la Caja del Seguro Social, a lo cual el Estado deberá seguir contribuyendo, generando los recursos. Pero están planteando además que en el segundo pilar, que es el contributivo obligatorio, las pensiones van a ser precarias y señalan que va a haber quizás la necesidad de otorgar una relación adicional no contributiva que puede llegar hasta los 120. Eso significa pensiones menores de $400. Y allí va a estar el grueso de la población. Hoy el salario promedio es 750 balboas y que está impactado por aquellos 2.9% que reciben más de 3.000, que no es la mayoría. Y la mayoría va a estar en pensiones precarias. Y allí se está planteando sumarle algo no contributivo como se ha hecho en otros países. Fíjense, en países como Uruguay, para que las personas retornaran al programa solidario, incluso se dieron una serie de beneficios y se planteó subir la tasa, el porcentaje por cada año adicional, que era de 0.85 a 1.50. En Panamá es 1.25. Es decir, tienen un porcentaje mayor que el panameño. Sí. Y yo quiero aclarar algo. Se habla mucho de la expectativa de vida. El referente es la expectativa de vida al momento de pensionarse. Y nos quieren condenar a que si vivimos mucho tenemos que vivir en miseria, en hambre, en no satisfacción de las necesidades fundamentales de vida. No toda la población tiene la misma oportunidad y probabilidad de vivir la cantidad de años que está proyectada. Pero mi pregunta siempre ha sido si el vivir dignamente, si el vivir después que nos pensionamos es un pecado. Y de allí que hemos hablado que la filosofía de estas reformas son una filosofía de trabaje más, pague más, cobre menos y muérase rápido. Bajo la lógica neoliberal, empresarial y de los gobiernos, la única forma de hacer factible estos programas es que usted se muera rápido. Profesora, del trabajo a la tumba. Aquí ustedes en el proyecto de los grupos sociales hablan de que aquel patronal que retenga las cuotas de los obreros, no las pague al seguro, sería sancionado con una pena de 5 a 8 años. Trato de buscar, porque eso es una modificación al artículo 195D de la ley actual, pero no encuentro ese artículo en la ley actual que hable de sanciones a quienes no paguen la cuota obrero patronal al Seguro Social. En la ley 51 se estableció como una infracción, un delito, y eso se debería corresponder entonces con las normativas. Indudablemente, quien retiene ilegalmente una cuota está cometiendo un delito y debe ser penalizado. Ese ha sido el planteamiento que hemos hecho desde el 2005, que a pesar de que algo se introdujo en la ley 51, nunca se ha cumplido. Nadie ha ido preso por eso. Y hoy cuando dicen el elemento es la sanción moral, pero por esa sanción moral en este país han muerto panameños y panameñas que no han podido tener la atención adecuada y oportuna en el momento de la enfermedad. Doctora, ¿de dónde saldrá la plata para todas las propuestas de los grupos sociales? Esto ese tipo de pago por desempleo, el aumento anual de los bonos, el aumento anual, y cada 2 años de las pensiones hay que evaluarlas y subirlas. Actualmente creo que es de 5 años, cada 5 años se revisan. Ustedes dicen que debe ser cada 2. ¿De dónde saldrá el dinero para hacer todo esto? Bueno, yo creo que el aumento de $10 cada, si no es aumento, claro, ni siquiera es ajuste.
ni siquiera cubre el incremento del índice de precios al consumidor. Entonces, no le llamemos como no es aumento. Okay. En otros países eso se establece como indexación salarial e indexación a las pensiones, que es un incremento automático, producto del aumento generalizado de los precios para no perder poder adquisitivo. ¿De dónde saldrán los recursos? Hay varias fuentes. Nosotros hemos planteado, y lo estoy planteando desde la propuesta de CONUSI, hemos planteado fondos concretos de dónde debe provenir el financiamiento, esa propuesta adicional, ese fondo permanente del excedente canalero. Y ahí lo hemos propuesto. Hemos planteado que se haga efectivo lo de la fibra óptica, que está en la ley 51, y a ningún gobierno después de eso le ha dado ni ha tenido el interés de hacerlo efectivo. Hemos planteado un impuesto a las ganancias por encima de un monto. Eso existe en otros países. Hemos señalado como base de esta valoración la contribución también a partir de lo que son las empresas que se colocan en nuestros países. Estamos planteando que una de las fuentes de financiamiento también tiene que ser el incrementar las posibilidades de la gestión productiva en nuestro país, que genera empleo y genera salario y por ende cuota. Es decir, tenemos más de 10 fuentes de financiamiento que pueden ser y que deben ser colocadas al servicio de la sociedad. Y esto los gobiernos pasan la mirada por otro lado para no entrar en algo que se debería establecer como criterio fundamental para IBM. Y en el caso de enfermedad y maternidad hay que acabar con lo que aquí ha sido denunciado, las mafias farmacéuticas, los privilegios que se le dan en las compras a lo que son los laboratorios, clínicas, hospitales privados. Tenemos que ordenar. El problema no es solo de gestión como se quiere ver, pero la gestión es uno de los elementos que tenemos que corregir, que tenemos que señalar, y por eso tenemos que decirlo con nombre propio. Nos preocupó, y así lo hicimos saber, cuando es nombrado en la forma como fue nombrada, polémica, el nuevo director de la Caja del Seguro Social, responsable del 2005, como él mismo lo ha hecho saber en términos de lo que fue el planteamiento técnico, un planteamiento técnico que hoy dice la OIT fue un error en la forma en que se estableció, y proviene de los sectores de las aseguradoras. Es decir, y ha dicho, soy un enamorado de las paramétricas, que no la han excluido, aumentarnos la edad de jubilación a 65 y de ahí paulatinamente hasta los 70, llevar la densidad de 240 a 300 cuotas según el FMI, y según los empresarios, hay sectores empresariales que han planteado 360 en un mercado inestable, informal y de bajo salario. Ese es un requisito, decía el doctor Ballarini, y ahí no coincidimos, todos nos vamos a pensionar. La probabilidad con este tipo de paramétricas es que hay una gran parte de la población que no va a tener la oportunidad de pensionarse, y eso es peligroso. Antes de la pregunta quieren aumentar. Sí, antes de la pregunta de Pastora Portugal, que podría ser la pregunta final si Polanco no tiene una, déjeme aclarar algo. El proyecto que tengo en mi mano, que fue entregado aquí al Arzobispado de Panamá por CONATO, ¿es distinto, es otro al de CONUSI? ¿Son dos proyectos de la clase social? Hay varios proyectos del movimiento social. Coincidimos en algunos elementos, estamos trabajando en su unificación. El de CONUSI se llama el rompecabezas de la seguridad social. Ahí está la propuesta de manera integral para el programa de administración, para el programa de riesgos profesionales, para el programa de enfermedad y maternidad y para el programa de invalidez, vejez y muerte con sus fuentes de financiamiento. Coincidimos en los temas centrales
y hemos estado en un proceso de coordinación con el movimiento social para unificarlo en una sola propuesta que dé pie a salvar la caja del Seguro Social de manera real y a favor de la sociedad panameña, de los trabajadores, y no a favor de un grupo minúsculo que pretende su privatización. Esta unificación será para presentarla el lunes, profesora, ¿no? Presente, y es en lo que se está trabajando desde el movimiento social, que se ha estado reuniendo toda la semana. ¿Se va a presentar el lunes esta unificación, este proyecto unificado? Estamos trabajando en ello, se van a presentar los proyectos, pero indudablemente hay coincidencias en algunos puntos medulares. Uno, defender la Caja del Seguro Social. Eso significa que la Caja del Seguro Social es una institución de seguridad social, es una institución que se rige por el principio de solidaridad, una institución autónoma, que hoy esa autonomía está siendo irrespetada por el gobierno, y eso hay que decirlo claro y alto. Coincidimos en que no es posible que la carga esté en la clase trabajadora, y por ende hemos rechazado las cuentas individuales y las paramétricas. Estamos unificando algunos elementos y criterios en términos de cómo financiarlo, financiar el proceso, ampliar estos planteamientos que tenemos uno y otro sector. Entonces, es el escenario que hoy brinda la caja, el tema de la seguridad social y de la Caja del Seguro Social en nuestro país. Dos preguntas finales. Tú no tienes, Polanco. ¿Sí? Adelante, pastora. Profesora, quisiera saber, en cuanto a las personas que trabajan de manera informal, dentro de las propuestas que ustedes elaboraron o van a seguir elaborando, ¿hay alguna que les permita a ellos aportar sus cuotas, al que les facilite aportar sus cuotas, mejor dicho? Fíjate, hay un 17% de los informales que está en el sector formal. Eso no tiene razón de ser. Ahí planteamos que hay que formalizar. E indudablemente hay que incorporar al sector informal a la seguridad social. Y una de las propuestas que hemos dicho puede ser que hasta tanto no se logre su formalización permanente, el Estado debe aportar la parte patronal para que ellos puedan tener acceso al seguro. Hoy, ¿cuánto es la población informal? Estamos diciendo casi el 60% de cada 100 personas en edad y capacidad para trabajar, 60 están fuera de la formalidad. ¿Qué clase de sociedad estamos teniendo? Sí. Y aquí se habla mucho, pero aquí, el sector no se está como economía en esta lógica neoliberal generando nuevos puestos de trabajo. Rubén Polanco. Entonces, por eso si queremos ver el tema del seguro, tenemos que verlo en su integralidad. Claro. Bien, gracias, profesora. Gracias, la profesora. Participación bastante extensa engundiosa y muy completa de la profesora Maribel Gordón. Ella es economista, miembro del gremio obrero, del sindicato de los obrero, movimientos sociales. De los movimientos Puede sociales. que haya cantidad de personas que no comulguen con la manera de pensar de la profesora y de estos grupos, pero están allí, tienen algo que aportar, tienen algo que decir y hay que escuchar. Creo que si tú te cierras y no escuchas, igual le decimos a la clase de social, si los movimientos sociales no escuchan y se cierran a los demás, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que sentarnos, cambiar figuritas y llegar a un consenso. Además, lo importante aquí es el consenso. Este tema ellos, tanto la profesora Gordón como los gremios de trabajadores vienen conversándolo desde hace muchos años. Sí, están bien documentados. Así que tienen conocimiento de lo que hablan. Se nos está acabando el programa, tenemos todavía una pausa pequeñita y regresamos de inmediato para Escena Matutina. Gracias, Arsenio, por la atención, profesora. Dios la bendiga, gracias por estar con nosotros, por su tiempo y por venir tan bien preparada. Gracias por la invitación. Ya volvemos a Zona 8, tertulias y más. Tenemos una jornada el 21 a nivel nacional en todas las provincias discutiendo este tema, que es un tema que no es nuevo. Ya volvemos a Zona 8, tertulias y más.